Muy buenas noches, Infoguerers. No somos un espejismo, estamos aquí de vuelta. Ha llegado septiembre. Creo que hemos venido ya antes que nunca, cada vez madrugamos más. Pero bueno, como estaba ahí la incertidumbre del calendario, hemos dicho, pues vamos a salir en septiembre por lo que pueda venir. Al final vamos a ir más relajaditos. Pero bueno, estamos aquí, 14 de septiembre, temporada 14. ¿Eso quiere decir algo? Bueno, no voy a decir nada, pero va a ir todo bien, seguro. 14-14, tiene que ir todo bien. Empieza una nueva temporada de Infogueres, empieza ese espacio donde damos cabida a pues todos los aspectos de la fiesta de Fogueres, pero especialmente a todo ese ámbito más divulgativo de la fiesta para escudriñar en todos los rincones y sobre todo darle voz a todas las personas y componentes de la fiesta para los que estáis ahí sentados, conozcáis cada vez más y podáis opinar más y más. Así que empieza la 14ª temporada de Infogueres y no quiero olvidarme de una persona que nos ve todos los programas, que me sigue todos los programas, David Adrover, que siempre me hace muchísima ilusión esos mensajes que me mandas desde la temporada 4 o lo menos, diciéndome te estoy viendo, ahí estoy otra vez, un jueves más viendo Infogueres, aquí estamos de nuevo. Pues David, Yolanda, la 14ª va por vosotros. Comenzamos. Y comenzamos un septiembre, pues después de un verano que supuestamente la temporada estival es la de descanso, pero este año en Fogueres pues no hemos tenido descanso. Infogueres sí que nos hemos tomado un paréntesis, que lo necesitamos mental y físicamente, pero los Fogueres no han tenido descanso y sabéis que han sido unos 2 meses de verano pues muy intensos, de muchos titulares, de muchos protagonistas y de muchos cambios en la fiesta de Fogueres que seguro iremos conociendo, iremos analizando en estas primeras semanas de esta nueva temporada. Y vamos a empezar desde hoy. Vamos a empezar hablando de ese proceso electoral, no del proceso electoral de este ejercicio, de este año, no, del proceso electoral en sí, de la fiesta de Fogueres, de esas elecciones a Federació. Y para ello cuento hoy pues con 4 personas que van a darnos su opinión, su punto de vista desde muchas distintas facetas ya vividas en este proceso. Por un lado, Conrado Albaladejo, que bueno, no hace falta mucha más presentación, pero bueno, principalmente también abogado, asesor jurídico, ex asesor jurídico de la Federació Fogueres y foguerero, o sea que tienes los 3 aspectos necesarios para darnos tu opinión más profesional de este aspecto. Bienvenido. Muchas gracias, Fran. Te tuve aquí hace muchas temporadas, además fuera un tema así un poco espinoso. Sí, hoy seguro que vamos a estar un poquito más distendidos y seguro que vamos a disfrutar. Seguro que sí. Por otro lado, tengo a Cristina González de la Fogueral Cerámica y además profesional de la fotografía, que ha vivido unas elecciones a Federació desde dentro, como digamos prensa o comunicación, por primera vez. Pues sí, por primera vez. Y nada, pues bien. Va a ser valiosa tu opinión, porque aquí una cosa es la experiencia vivida y otra cosa también es verla desde el primer momento, que los ojos desde fuera también hacen mucho. Marisa Rivera, también mundialmente conocida ya y también ha sido ex componente de la Federació de Fogueres, por tanto ha vivido este proceso tanto desde dentro como desde fuera. Bienvenida de nuevo a Infogueres. Gracias, buenas noches, Fran. Y una vez más estrenó la 13ª temporada, estrena la 14ª temporada Manuel Castillo de Benalúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Gracias por invitarnos. Siempre cuento con tu experiencia para este tipo de temas. Bueno, por poner a los televidentes, a los telespectadores un poquito en situación, este pasado verano, hubo elecciones a Federació de Fogueres, hubo opción de elegir una candidatura para la presidencia de Les Fogueres y bueno, pues un poco por ponernos en situación, la cronología un poco resumida así muy rápidamente, el 26 de junio se presentaron ya de forma, digamos, en rueda de prensa o de forma oficial las 2 candidaturas que de momento se postulaban, aunque no era aún cerrado en ese momento. Luego, durante unas semanas, pues se fueron presentando miembros de esa candidatura, puntos del programa, se fueron empezando ya propuestas, empezó a dar un poquito forma a cada una de esas candidaturas para que el 22 de julio se cerrara el ejercicio foguerer por parte de Federació de Fogueres con esa asamblea de cierre, Fogueres ejemplars y demás.
un 27 y 28 de julio que se formalizaban oficialmente y era ya un hecho que había dos candidaturas, David Olivares por un lado y Toñi Martín Zarco por el otro, y un 8 de agosto que hubo una votación que finalmente dio a la candidatura de David Olivares como vencedora de estas elecciones y, por tanto, nuevo presidente a Federació de Fogueres, que, por cierto, estará aquí la semana que viene. Bueno, dicho esto, Conrado, quiero que para la gente que no lo vive de primera mano, demos un poco en qué consisten las elecciones a federación, cómo funcionan. Yo he dicho las fechas, pero bueno, cómo es el proceso de elección de una Federació de Fogueres. Yo creo que el proceso es intenso. Sí, vale. ¿Qué es intenso? Y a partir de ahí ya hay que matizarlo, ¿vale? Es intenso porque creo que quizá para bien pues levanta muchos sentimientos, levanta muchas pasiones, eso es una parte positiva. Por otro lado, genera también sensaciones pues, que no son tan agradables, porque genera muchas confrontaciones, muchos debates, hay algunos que son positivos, otros que no lo son tantos. El proceso en sí, claro, este año ha sido una novedad respecto a los anteriores, ¿vale? Como recordaréis, normalmente las elecciones se hacían en el mes de septiembre, con lo cual el proceso electoral en sí se activaba durante el mes de agosto, en el que los candidatos procedían a visitar a todas las hogueras y barracas, con todos sus miembros integrantes, en los racos de las distintas hogueras y barracas. Y el año pasado hubo que cambiar, y como consecuencia del cambio de calendario que estaba vigente en ese momento, hubo que cambiar y adelantar la fecha de las elecciones. Pues era obvio que si se mantenía el calendario como estaba el año pasado, no daba tiempo a una nueva federación que estuviese pues, poder montar todos los actos. Ahora es verdad que con el nuevo cambio que ha habido en la última asamblea, daría lo mismo y podían celebrarse perfectamente en septiembre. Claro, eso ha hecho que sea diferente. Eso ha hecho que sea diferente en el sentido de que ya no eran los candidatos los que iban a visitar a los fogueres y barraquers, sino que han sido ahora los fogueres y los barraquers los que han ido a ver los actos que organizaban los candidatos. Básicamente el proceso, aparte de la explicación de todo el programa, las propuestas que llevan cada uno y los miembros componentes de cada candidatura, con todas las derivadas que eso conlleva. Sí, que ahora analizaremos. Algunas tensas y otras entretenidas y divertidas, como la vida misma. Pues bueno, hasta que al final se celebran las elecciones y todo el proceso para ver cómo se llevan a cabo, digamos, el proceso interno, para ver cómo se llevan a cabo esas elecciones en sí, materialmente, cómo se van a desarrollar. Bueno, Conrado, como ya ha introducido, este año ya había novedades en cuanto al cambio de fecha de las elecciones. Luego ha habido otros cambios de fechas, pero los primeros, en este caso, los de las votaciones. Se planteó en enero y ya ahí en enero, ya en ese pleno, en esa asamblea, ya parece que habían ciertas discrepancias por si era una asamblea ordinaria, si era una asamblea extraordinaria, si ese cambio de estatuto se podía realizar en ese... ¿Alguno de vosotros estuvo al tanto de esa, digamos... Modificación del reglamento, ¿no? Sí. Bueno, un poco por encima. Realmente no fui a la asamblea, pero yo creo que prácticamente todos los foguerers, ¿no? Estábamos al tanto. Era quizás un pequeño matiz lo de convocar, a la hora de convocar la asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria. Realmente es un pequeño matiz que los abogados a lo mejor sí que soy más pejigueros, pero desde la gente de la calle nos parece claro. una... Sí. Vamos a ver, que la asamblea se llame ordinaria o extraordinaria es irrelevante. De hecho, si nos fijamos, se llaman asambleas. Los de ordinario y extraordinario, eso venía en la ley de asociaciones en la antigua, en la que era preconstitucional. En la actual ley de asociaciones no figura en un sitio, no diferencia entre asambleas ordinarias y extraordinarias. Los estatutos de la federación sí que los diferencia. Y dice que la modificación de los estatutos tiene que ser en extraordinaria cuando la asamblea le dice a la comisión gestora o junta directiva modificar estos estatutos. Es decir, delego en la junta directiva que modifiques el contenido de estos artículos. Eso sí que es en extraordinaria. Porque delego para que tú lo modifiques en esta línea, pero como tú consideres. Cuando se lleva una propuesta, lo importante es que la asamblea sepa lo que va a votar. Si la asamblea tiene conocimiento de que voy a votar esta modificación en concreto, da lo mismo cómo la llames. Además, ahí hay mucha jurisprudencia del Supremo que dice que el nombre es lo de menos. Que lo importante es que cuando yo, representante de una hoguera o de una barraca, voy a la asamblea, tengo claro lo que voy a votar. Se me ha dado la información y sé que voy a votar eso. Lo que no valdría es una votación sorpresiva, de que estoy allí y de momento me encuentro, ¿vamos a votar esto? Oiga, yo esto no sé lo que voy a votar, pero si lo sé, no hay ningún problema. Realmente lo que se votaba era que se adelantara
la finalización de ejercicio una semana, ¿no? Sí. Para poder Eso convocar es. elecciones, o sea que Eso tampoco es. es que era un cambio... Claro, tampoco es un cambio sustancial. Claro, no es un solamente cambio que sustancial. en lugar de cerrar el ejercicio final de julio, se cerraba, como bien has dicho, creo que era 22 de julio. 22 ¿no? de julio. O sea, simplemente era ese el cambio que, Eso es. que se tenía que Pero yo votar. creo que ya estaban un poco en guerra, la Claro. candidatura. Entonces bastaba que alguien dijera que la pared es azul para que el otro dijera, pues yo la veo verde. O sea, Claro. Lo que pasa es que a veces esas guerras por las formas, cuando todos estamos Totalmente. de acuerdo en el fondo, Claro. no tienen mucho sentido. totalmente de acuerdo. Claro, al final se aprueban esas fechas, que lo que se pretende es que las elecciones se adelanten al 8 de agosto y entonces se adelanta el pleno de cierre, la asamblea de cierre, y se convoca, digamos, la oficialización de candidaturas entre el 27 y 28 de julio. Y la intención en ese momento, en esa asamblea, se dice, se acortará, digamos, la campaña, se verá reducida prácticamente a una semana y se formalizará todo, digamos, y yo en ese momento dije, ¡uf, qué bien! Pero, Cristina, creo que no fue así. Desde el 26 de junio ya en marcha. Sí, la verdad es que sí, verdad que ha sido yo la verdad que como es mi primera vez, pues claro, pues es como una No te campaña. falta decir, ¿y última? No, porque la verdad es que en todo esto pues he aprendido bastantes cosas constructivas, cosas positivas, cosas negativas, como todo, pero la verdad es que también veo bien que las candidaturas que hay también tengan ese margen de tiempo para exponer a los foguerés pues el proyecto que ellos quieren tener esos 4 años que ellos pues están en la presidencia de Federación. Entonces, pues sí, ha sido, la verdad, pues movido, con muchas reuniones, con muchas cosas, pero también pienso que también ha estado bien que hayan hecho reuniones con cada sector. Creo que ha sido bastante importante para explicar a todos los foguerés y barraquers pues lo que tenía cada uno que plantear en su candidatura, y yo la verdad es que sí, yo he estado entretenida, la verdad es que a mí me ha gustado. Sí, no entretenidos, no sé. Pero al final realmente esa reducción no ha servido de nada, Sí, porque al final hemos estado un mes y medio de candidaturas. Esto al final es como las campañas también políticas. Se reducen a 2 semanas y llevas meses haciendo campaña. Entonces, en el momento de que se hace oficial pues las candidaturas que hay, empieza la campaña, sino antes. Exactamente. Entonces, al final, la campaña, creo que este año que eran 1 semana, 2 semanas, no me acuerdo cuánto era, pero vamos, lo que ha dicho Cristina, desde el 26 de junio se ha ido al 200%. Y sí, yo creo que ha sido positivo las reuniones con los sectores, porque lo que se hacía antes, que ha comentado Conrado, de ir visitando RACO por RACO con los miembros de la candidatura, bueno, eso era agotador e innecesario. Yo, lo hemos comentado antes, tenía cosa mala de que yo entiendo que estás en la candidatura, de hacerte la turnés, o a las 6:30 voy al RACO de esta hora, o a las 8 tengo que estar en el RACO de esta barraca, o sea, eso debía ser súper estresante, pero yo creo que cuando uno está en casa se relaja y habla con más libertad. O sea, al juntarte con el sector, a mí me ha dado la impresión, en algún caso, de a lo mejor preguntas, y como cuando te ves rodeado de gente, que además no es la gente con la que tú realmente, de tu comisión, con la que estás a gusto relajado, la gente, a mí me ha dado la impresión de que en algunos casos había miedo a hablar o vergüenza. Sí. Y entonces, que vayan a tu RACO, que tú estés con la gente de tu asociación, como mucho te juntes con 2 o 3 de alrededor que no tienen, o que para juntar fechas, como que la gente está más relajado, y a lo mejor la mitad de las cosas que dicen son tontadas, pero yo creo que se hablaba, pues eso, con más confianza porque estás en tu casa. Sí, yo, si me permitís, yo que he vivido campañas desde dentro, ¿no? desde la candidatura, sí que es verdad que era una paliza tanto para las personas que formamos parte de la candidatura como para las asociaciones a las que íbamos. Era una paliza, era muy estresante, pero tenía una parte, y es verdad, muy enriquecedora, que es la que comentaba perfectamente Manolo ahora mismo. Una parte muy enriquecedora. Tú estabas en la casa de los foguerés, en petit comité, con ellos, donde libremente y espontáneamente podían plantearte y contarte lo que quisieran. ¿Vale? Y es verdad que ahí yo ahí aprendía muchísimo, porque te decían con total sinceridad y con total espontaneidad lo que consideraban, porque estaban en su casa y te lo podían decir. ¿Vale? Incluso yo, una de las cosas que con el tiempo lo piensas y te sabe mal, es que eso se hiciese solo en campaña. Sí. Yo creo que eso es algo... Que no hubiese una continuidad, ¿no? Que no hubiese... Y eso yo tengo que reconocer el error por la parte que me toca. Yo creo que eso es algo que sería muy positivo que las personas de Federación, sé que es duro, que es complicado, porque luego el año es casi una utopía, claro. porque luego el año pues tiene los actos que tiene, a las hogueras también les viene mal, cuando estás en Federación
hay un calendario muy ajustado, pero sí que era muy interesante el poder ir a los racos y ver realmente cuál es el problema concreto que tienen estas personas. Yo creo que eso es muy interesante, que es muy productivo, tanto para las personas que forman parte de Federación como para las hogueras y para las barracas, esa toma de contacto, esa relación. Al final eso lo que hace son campañas muy dilatadas. ¿Creéis que es necesario tanto tiempo de darle vueltas? Es que al final, si propones visitar 90 racos de foguera y, Más los y correspondientes 50 y barracas. pico de barraca, porque claro, entonces necesitaríamos como poco 100 y pico días de campaña mirando cada día, que yo te digo, yo también he vivido con la candidatura de Pedro Valera en su momento, visitar raco por raco, me sirvió para conocer los racos de todas las fogueras, que te puedo decir, aunque soy festera de toda la vida, no había visitado todos los racos, y a conocer a muchísima gente. Es enriquecedor, como bien dices, pero sí que es cierto que a veces era innecesario y agotador, eso sí. Lo que sí que es una idea buena, como ha comentado Manolo, es que pues no voy a ir solamente a esta foguera, pues no vamos a juntar 3 o 4. A lo mejor si el sector dilata mucho el número de fogueras, que son 17, podríamos reducirlo a 5, a 6. Lo que está claro es que sí que es verdad que hay veces que íbamos a visitar a una foguera y nosotros triplicábamos el número de las personas que asistían a Claro, y tampoco puedes fraccionar porque al final todos quieren tener al candidato o candidata en su... Porque si dices, bueno, como somos tal, presidentes, vicepresidentes, pues vamos cada uno, contamos... Pero claro, Sí, seguramente habría agravio comparativo de por qué ha ido... Claro, pero si es no- que también, yo por ejemplo no lo viví hace 4 años, entonces tampoco esto sabía que antes se iba a cada... Pero es lo que comenta, vamos a ver, es que si tienes que visitar una por una, pues si estamos hablando que el proceso se ha dilatado, pues se hubiera dilatado mucho más. Sí, Que sí que también es lo que comentas tú, la cercanía, Sí. el tú a tú, todo eso también es importante. Está claro que era muy complicado. Lo era que muy- pasa es muy que también complejo pienso que y- estas reuniones que ha habido de sector es para también pues cada candidato hablar a grosso modo, pues en una manera pues general lo que quieren ofrecer, no individual, sino una manera genérica. Entonces, claro, yo pienso que luego cuando ya gane el candidato tal, pues se reunirá con el presidente o presidenta, en este caso presidente, y le contará sus inquietudes y lo que tiene, lo que necesita para su hoguera o para su barraca, pienso yo. Sí, ahí estoy yo con Cristina, que realmente el proceso positivo es ese, porque yo sin ser todavía presidente de la federación, me trasladas lo que necesitas, pero a lo mejor yo No sé cómo no te lo puedo- voy a ofrecer, te lo puedo decir, sí, si salgo te lo prometo, bueno, Claro. lo estudiaré cuando esté sentada en la mesa en federación. Entonces, cuando ya haya compuesto, una vez que ya tengamos, se haya ganado unas elecciones Claro. y estemos allí, entonces sí, recibo uno Claro, es que por pienso uno que- o me acerco si claro. quieres a tu raco o tal. Y entonces sí que hablamos del problema personal, o el problema en las necesidades de cada foguera. o Claro, de es cada que lo que barraca. estamos hablando es de una candidatura, es como estábamos Claro. hablando que es como un tema, es decir, si lo asociamos a la política, aunque no tiene nada que ver porque esto es fiesta y una cosa es política. Entonces, pero también, claro, tienen que cada candidato ofrecer... Claro, es que son dos cuestiones diferentes, Claro. son dos procesos diferentes. Uno es el previo, es decir, bueno, Efectivamente. estas son mis propuestas para que Efectivamente. los fogueros y barraquers decidan con su voto quién es la candidatura A elegir. que Correcto. asume la presidencia, y luego ya es otra la gestión pura Efectivamente. de la Entonces, fiesta. Son para dar a completamente conocer las diferentes. propuestas no es necesario personalizar foguera por foguera, porque las propuestas son las mismas Claro. para todos. Luego está ahí el tema de los votos. Claro. Bueno, Es que eso ya eso es otro tema. otra historia. Para acabar con el anterior, yo creo que todo tiene sus pros y, Sí, sus sí, contras. Lo que pasa es que, por ejemplo, me consta que David se está reuniendo con bastantes hogueras bueno, yo, por ejemplo, la mía pasada, conforme salíamos nosotros, entraba otra. O sea, que sí que está entrando al tú a tú con las diferentes asociaciones. Pero, por ejemplo, cuando al final vas allí, no va toda la comisión. Fuimos una representación por la presidenta, el delegado, o sea, 2 o 3 personas. Que sí que a lo mejor has hablado con la gente de la hoguera, pero cuando tú, lo he dicho, cuando tú estás en tu casa, hay comisionados que a lo mejor incluso a ti no te dicen nada, pero que ven a Conrado y con la cara de buena gente que tiene, le dice, oye, pues que salen cosas. O a mí, por ejemplo, me daba la impresión que salían más cosas,
Porque es como cuando llega una asamblea. Realmente mucha gente, cuando acaba la asamblea, todo el mundo empieza, oye, ¿y por qué no hemos dicho esto? ¿Y por qué no hemos dicho lo otro? Pero luego en la asamblea la mitad de la gente le da vergüenza o tiene miedo o no sé exactamente lo que ocurre, pero se guardan muchas cosas dentro y eso lo sabemos todos que pasa. Entonces yo creo que cuando uno está en su casa se relaja y... Yo creo que habría que hacer un mix. A lo mejor Habría que hacer un mix porque todo tiene su parte positiva claro. y su parte negativa. A lo mejor antes de elecciones, Claro. cursos generales y ya con el compromiso que después de las elecciones ya se visita a cada uno. También Ya entiendo que más para ver si- cuando se sale el día a día te come y la infinidad de actos que tenemos en Hogueras y los jefes de federación ya es... O sea, una cosa son los propósitos de lo que quieras hacer y otra la realidad que te tiene que pegar con la mano abierta de 100.000 actos que tenemos y que, aunque sea un poco, habrá que estar con la familia o dedicarle al trabajo, ¿no? Intentarlo al menos. Intentarlo, por lo menos que se vea la predisposición. Pues sí. Y ahora luego viene la pregunta de, veis que se ha salido un poco, aparte de la utilidad o no utilidad, pero el formato se nos ha ido un poco de las manos. El formato de la ¿El campaña. formato? ¿En qué sentido? Del Sí, efectismo, se ha hecho de- muy grande, actos muy grandes. Lo comentábamos también antes, no sé si ha sido con Conrado o con alguien, que yo personalmente de hace 4 años iban a los racos y luego había una fiesta grande por cada candidatura que llegabas allí y decías, joder, aquí se maneja pasta. Pero este año, en cada fiesta, en cada reunión de sector... Claro, a eso me refiero a ese despliegue de medios, de tiempos, de efectos, de... no sé. Sí, como se supone que ha habido una campaña más reducida, en menos tiempo hemos asistido a un montón de fiesta de apertura de campañas, fiesta de cierre de campañas, fiesta de presentación. El Michat de la campaña. Pues es lo que ha faltado también, pero sí que es verdad que presentación de los miembros, entre medio la visita a los sectores, entonces realmente esos días han estado todos cubiertos por actos que, bueno, que también creo que realmente son innecesarios. Son innecesarios, pero bueno, también entra dentro de ese rol de campaña que también a los fogueres y barracas pues nos gusta ese salseo. Quien diga que no también. Pero claro, también pienso que es una manera de conocer también y tener esa cercanía de poder hablar y poder comentar pues también las inquietudes o las dudas que tengas en los proyectos de cada uno. Y también pienso que también es bueno, porque al fin y al cabo pues ellos también tienen que, los que se presentan para presidir la federación, necesitan que hablar con los fogueres y barraquers y saber también ellos y nosotros, fogueres y barraquers, lo que nos van a ofrecer cada uno. Y pienso que también es interesante, porque creo que también da esa cercanía, porque luego pues hay una reunión, te tomas algo, puedes hablar, puedes comentar, y creo que también eso también da también un tú a tú diferente. Yo es que, ya te comento, yo lo he visto bien, la verdad. Yo he visto que cada uno ha hecho su campaña, ha ofrecido cada uno, y luego pues en las urnas es la que ha decidido. Y Tú esto que lo has es vivido, lo que- Conrado, desde múltiples facetas también ya. ¿Qué te parece el asunto? Se ha quedado así como... A ver, levanta mucha pasión. Yo creo que eso es bueno, que esa es la parte positiva, que levanta mucha pasión y ese interés que tiene la gente hace que, lo que decía al principio, yo creo que esa es la palabra que define, que es muy intenso, que es un proceso muy intenso. Cuanto más hay, más posibilidades hay de que las rencillas, los debates negativos, pues surjan más. ¿Vale? Eso siempre lo he sabido, los hay, pero yo creo que ahí lo importante es que cuando se acaben las elecciones, el día que se celebren las elecciones, se olvide todo eso. Yo creo que eso es lo importante y lo que todos tenemos que tener en cuenta y hacer. Y ahora, Ese sería el objetivo, el aprender a hacer eso. Sí, sí, sí. Pero en todos los aspectos de la vida, no solo en este, pero bueno, en este que nos concrete, Es verdad que a veces pecamos de eso, del conmigo contra mí, y luego el conmigo contra mí se arrastra un poquito. Claro. Y Y son unas elecciones muy complicadas porque es que a veces se plantean como, lo voy a exagerar, me voy a pasar, es como cuando es una guerra civil. Que al final es que son dos personas de la misma hoguera que van en dos candidaturas diferentes. eso A veces- creo que va después de publicidad. Sí, Creo que toca después de publicidad. A veces incluso de la misma familia, ¿no? que van en dos candidaturas con lo que eso genera. Pero eso es una pena, la verdad, porque al fin y al cabo todos lo que nos une es el amor por la fiesta y queremos Claro. lo mejor. Entonces pienso que acabar con rencillas o criticar o devaluar o ofender, creo que eso no lleva a nada, porque
luego al final todos queremos lo mismo, que la fiesta la disfrutemos, salga bien, que todos estemos contentos, que se haga un buen trabajo, y pienso que eso genera... Yo pienso que todo eso son cosas muy negativas, la verdad. Al final eso, se despierta la pasión, pasionales somos todos, extremistas también, y cuando se agita el avispero, pues el avispero Yo, está agitado. adelantándome a publicidad, por lo que decía él, yo, y que creo que eso lo comenté a las dos candidaturas, el que haya tanta gente en la lista, que yo entiendo que luego a la hora de trabajar con 35 personas te faltan, y a lo mejor si hubiera 100 personas en la federación faltarían. Pero al haber 35 personas, si yo me presentase, yo bien, y saber cómo trabajan, es que realmente no sé cómo trabajan más de 8 o 10 personas, porque otra cosa es vernos en presentaciones, o vernos en la elección, o vernos en almuerzos, o vernos en desfiles. Y a mí ella me caerá muy bien, y me parece a lo mejor que trabaja, pero saberlo no lo sé. O sea, yo más de 8 o 10 personas no lo sé. Entonces, yo creo que cuando hay una lista con tanta gente, te rodea de la gente que realmente tú conoces y vale, pero luego a mí me da la impresión que en muchos casos se va buscando el voto. Oye, pues de esta hoguera, allí hay alguien que va a la otra candidatura, pues voy a coger a alguien. Y cojo a alguien y muchas veces, a mí la impresión que me ha dado, es que se coge a gente sin saber ni lo que hace, ni si vale ni si no vale. Simplemente busca a alguien de esa hoguera para intentar que no vote. Y eso provoca... A mí eso también lo que me da la sensación es que empobrece mucho el criterio festero. Y sobre todo el proyecto que tiene cada candidato. Yo soy muy amigo de Marisa, y como Marisa va en la candidatura C, yo voy a muerte con la C. Aunque Marisa diga, pues vamos a ponernos una chirimoya en la cabeza el día de la entrada de bandas, y qué buena idea, Marisa, me encanta. Y por eso estoy diciendo que dice, pero da igual, como va Marisa, que es mía, me da igual. Y todo lo que digan los otros, aunque no van a apostar por la chirimoya, da igual, yo voy a... Entonces yo creo que el que entre tanta gente en el avispero, claro, al final nos hace perder criterio. No somos capaces de escuchar y de analizar las propuestas y decir, claro, un momento, esto no, esto sí, pues mira, me gusta la de esta, y me gusta lo de esto, y me gusta aquello, ay, pues ya elijo. Pero es que ahora es no, esto o esto, porque como va este, o como va este, o como va... Entonces yo creo que eso para nosotros es contraproducente a la larga, creo. Porque creo que se empobrece el criterio. El criterio es que va este, o que va esta, o que va aquel, o que van ellos dos, entonces... Pero no nos paramos a escuchar, hostia, esto no me va, no me encaja, pues me gusta más lo que ofrece en este lado. El ser humano es pasional, y muchas veces no pone los sentimientos por encima de la cabeza. Sí, muchas veces se elige son los miembros de la candidatura en base no a un trabajo a 4 años, sino a ganar las elecciones. Entonces mi objetivo es ganar las elecciones, a ver a quién tengo que llamar, si este llama aquí, yo llamo aquí. Y bueno, es que tampoco me quiero adelantar al tema, sí. pero que, por ejemplo, si hiciéramos el famoso que se oye por ahí, el sufragio universal, pues entonces yo voy a coger... Que eso también va después de publicidad. Pues te digo, voy a elegir a esta persona de la foguera que les quiero mucho, Antigons. Que son 256. Claro, pero a esta persona de Barrio José Antonio pues no me vale la pena, porque realmente no... Entonces, al final elegimos en base a ganar las elecciones. Tú coges, y luego otro, bueno, es que también te digo, son cosas que luego se pueden desarrollar. Pero si ahora tú has cogido de esta foguera, pues yo cojo a este de la misma foguera para por lo menos conseguir dividir el voto. Claro. Por eso me pareció tan maravilloso la idea que expuso en redes sociales Spin. Me pareció estupenda. Por eso, porque es que lo de intentar fraccionar el voto es que me parece totalmente... Tú tienes que, entre comillas, convencer a una asociación o con tus propuestas que le parezcan lo suficientemente buenas como para que te voten. Entonces, no voy a elegir esto para que, por lo menos de los 2 votos, que me voten uno. Me pareció maravilloso la idea que dijo Spin. Si tú das un voto y un voto, eso es un voto en blanco. Si tú votas en blanco, tu voto es en blanco. O sea, me pareció muy buena la idea de la foguera. Vota una vez y su voto vale por 2. Y la barraca vota una vez y su voto vale por 1. Porque si la foguera vota 1 y 1, es un voto en blanco. Tiene la opción de votar en blanco. Entonces ahí acabaríamos con esa división de... yo cojo una persona de Benalúa, pues ya ahora voy yo y cojo otra de Benalúa. Y si es tu amigo, ya te he roto ya la amistad. Claro. Y es una pena. A efectos prácticos, ese sistema que propone Spin, con el que yo hablo muchísimo, porque es muy amigo mío, es verdad que a efectos prácticos el resultado sería el mismo si el voto es coherente. Claro. Es decir, Claro. si es blanco da lo mismo que uno. Por eso intento al voto coherente. Claro, quizá vaya por lo que dice Manolo.
Si hay mucha gente en las candidaturas, sí que vamos a tener más posibilidad de dividir los votos. Si hay mucha gente. Claro. Si se reduce la gente, no. Otra opción que si quieres la comentamos después de publicidad son las listas abiertas. Pues mira, me están abriendo todos los melones, porque además tengo aquí, según dijo José Espín, o sea, lo tengo aquí apuntado. Así que como ya me están abriendo todos los melones, vámonos a publicidad, y esto es como en el próximo capítulo, ahora en volver lo hablamos todo, porque lo tengo todo aquí. Pues ya estamos aquí de vuelta. Los que habéis visto la primera parte del programa ya sabéis un poco pues, los temas de los que vamos a hablar ahora, porque hemos hecho como un adelanto previo. Seguimos hablando de ese proceso de elección a presidente de la Federación de Les Fogueres, y estábamos ahora mismo, bueno, hemos sacado varios temas a la vez, pero bueno, vamos a hablar un poco de esas listas, de esas candidaturas que, bueno, que de una década para acá pues van ampliándose, quitándose si es necesario o no es necesario, y hablábamos del por qué tanta gente en las listas, si es contraproducente para el proceso, y estábamos comentando que lo veíamos más o menos en toda la mesa. Visto de fuera, lo dicho, cuando he hablado con los candidatos, todos me han dicho que luego a la hora de trabajar 35 personas o 27 se le quedan cortas. Pero, lo dicho, entre que necesitas coger a mucha gente y entonces empiezas a coger gente de hogueras para que te voten, y luego, dicho que no está en federación, que desde fuera parece que luego de los 27, los 35 que van, hay gente que no trabaja, o que no trabaja tanto como debería, y que realmente el que está presidente no puede decirte, oye, te echo y te cambio por esta otra persona, porque yo, mi federación, mi asociación ha votado a esa persona. Como va en una lista cerrada, el presidente se la tiene que comer, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que deberían ser listas más cortas de gente, y luego que Federación tuviera potestad de decir, oye, ¿qué me hace falta? ¿Gente, un abogado? Pues voy a por Conrado. O sea, y su hoguera, su barraca, me lo tiene que dejar sin decirme que no. Hablando con la persona, tampoco lo voy a obligar a la persona, pero que las asociaciones tengamos que ceder voluntariamente o obligatoriamente a gente para trabajar, con el perfil que busca la Federación, lo que yo veo. Claro, es que, sí, Cristina, diga. Yo creo que eso, cada candidato que se presenta tendría que ser suficientemente inteligente para saber con quién se rodea. Eso lo primero. Porque si no, el proyecto que él quiere llevar a cabo, o ella, no es factible. Entonces, claro, pienso que inicialmente tú tienes que, si vas a presentarte, tienes que ver qué equipo, hablar con cada persona qué es lo que te puede ofrecer, y una serie de cosas, porque claro, de todas maneras también puede ocurrir lo que tú comentas, que luego haya gente pues que tú te esperas una cosa y luego es otra, pero claro, eso ya tú no lo puedes prever, pero yo creo que cada uno tiene que ser consecuente con las personas con las que se rodea para que hagan bien su trabajo en cada delegación, pienso yo, ¿no? Luego viene el hándicap de que tienes que hacer, claro, estamos hablando de 2 grupos, 70 personas en total, resta los que estén ya en ese momento en capilla, si solo hay 2, claro, y luego está la de que a lo mejor hay 5 personas súper válidas en Benalúa, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a coger a 5 de Benalúa? No, claro, entonces te dejas a 4 súper válidas de Benalúa, coges solo a una, porque las otras 4, claro, porque entonces estoy perdiendo, claro, al final, eso es lo que te hace que al final las listas... Claro, y 70 personas si solo hay 2 candidatos, pero claro. en esta ocasión que se rumoreaba en los correos que a lo mejor había 3. 105. Claro. 105. Imaginémonos. A mí no me salía la cuenta ya. No. A mí ya no me salía la cuenta. Es lo que decía ella, no se hacen las listas pensando en el día después de trabajar, Claro. se hacen las listas pensando en las elecciones. Tú haces una lista para ganar unas elecciones. Claro, y después... Entonces tú tienes que hacer unas listas pensando, como comentaba Cristina, en la gente que necesito para llevar a cabo el proyecto que tengo, que quiero realizar durante esos 4 años. Correcto. Que tengo que elegir a 4 personas de una foguera, las elijo. ¿Qué ocurre? No suele ocurrir. ¿Por qué? Por lo que comentaba Fran. Porque entonces me estoy quitando de los posibles 30 y pico votos de fogueras que me pueden, porque tienen un miembro en la candidatura, me los quito. Y por eso me parecía muy bien lo que comentábamos de que cada foguera pues tuviera un voto que valiera por 2, para no tener que llegar a esa división de como la foguera tiene 2 votos, pues uno a cada uno. Lo que comentábamos de la propuesta que hizo Espín, ese voto dividido al final es un voto en blanco. Sí, entonces, si a mí me da igual votar a una candidatura que a otra, no voto uno y uno, voto en blanco. Claro. Entonces, se reduciría
el número luego de votos para elegir y se reduciría esa lucha de tienes a este, pues yo elijo a este. Si además es tu hermano, pues lo siento mucho. O sea, al final eso desgasta mucho esa la lucha, foguera, esa desconfianza, desgasta. porque Claro. también se dan episodios de desconfianza entre las dos personas que van a votar y al final eso embrutece Justo, llamadas de, bueno, tú vota, pero vota diferente porque realmente nadie se va a enterar. Bueno, eso me Pero parece... es que eso éticamente, me parece fatal. parece que éticamente, Entonces llegamos a si la hoguera ha votado a un una cosa, aspecto, la persona que va a representar claro. tiene que, es decir, es que me parece ya una mala fe. Claro, Pero entonces el ser eso es humano así, negativo. ¿eh? Eso- El ser humano es así, lo que hay que hacer es no dar oportunidad de ser así. Claro, eso es una Claro. cosa que al final pues ensombrece la fiesta y entonces lo que necesitamos es ver y demostrar que esto es una fiesta, Correcto. que todos trabajamos para ella y que vamos a votar. Yo voy a votar lo que dice mi foguera. Claro. Yo creo que, no me voy a atrever a decir el 100% de las fogueras, pero yo creo que la mayoría hace fogueras y barracas hacen su reunión para ver a quién van a votar en elecciones. Claro. Se crea un acta, el secretario levanta un acta con el resultado de esa votación Y ya está. lo que contaba Manolo, eso Ya luego está. se presenta y esa es lo que ha votado mi foguera. Y ya está. No es el voto del presidente o del delegado de federación, es es el el de la voto de mi hoguera. Claro, foguera. claro. Con eso, el voto de cada persona dentro de su hoguera Claro. sería completamente secreto. Nadie sabe lo que ha votado cada persona Pero mi dentro de su voto vale hoguera. igual que el tuyo, Pero, igual exacto, que de la pero el voto asociación de que la tiene hoguera tantos miembros. está claro. Y yo creo que también así muchas personas que tienen la obligación de ejercer el voto se quedarían más tranquilas Sí. porque se quitarían el problema de que pueda alguien desconfiar de ellos. Porque Claro, porque tendrían para esa claro, persona es una aquí está presión certificado también. que es lo que ha dicho mi Y hoguera. ya no, porque a lo mejor tú vas con una buena fe, pero sabemos que luego hay mucha gente que recibe llamadas Ya- y presiones ya se les quitó para mucha que vote presión. cosas distintas de lo que ha hecho. O sea, es que me parece demencial. Y Ya eso se- pasa. Claro. Y ha pasado. Ya se les quitó mucha presión suprimiendo los avales. Claro. Sí, Hace 4 años, en las últimas elecciones, se comentó lo de los avales, se Sí, modificaron porque lo de los estatutos para avales quitarlo. y la foto de los avales era como... Claro, claro, y al Era final, otro acto más, presentación de avales. Claro, y al final hacía falta, con 25 sobraba, pero si tengo 90, yo 91, y yo 92. Sí. Y tú firmabas un aval a los dos. Claro, con lo cual Sí. se anulaba, entonces Sí. no tenía ningún sentido. Entonces para que- tampoco- Y era un compromiso, porque decían, fírmame el aval, no quiero que vas me a decir vote que no. luego, solo el aval. Entonces, ¿qué más me da firmarte el aval? Claro, porque al final sale elegido quien salga y empieza su trabajo, pero es que, claro, el fango se ha quedado en las asociaciones. Eso es. Porque Eso luego, es. claro, la fiesta continúa, Eso pero es. luego los que desde abajo malestar. tenemos que intentar arreglar el entuerto, Por eso- porque se queda todo Sí. sucio, se queda... Es a lo que me refería Te cuesta yo, meses. Es a lo Sí. que me refería yo antes, exagerando lo de la guerra civil que se Sí, sí, genera, sí. que entre familias, entre hermanos se crea el enfrentamiento, que es el luego se queda ahí. Pues Si una no, y pena. ha habido división de fogueras, Sí, y sí. división de asociaciones en muchos casos. Lamentablemente, Y sí. entonces eso es una pena porque al final lo que hablamos, esto es una fiesta y lo que Claro. queremos es eso. Tomárselo tan así. Pero lo que también comentábamos, esta es la asignatura que tenemos, que estamos hoy hablando a septiembre, un mes, no llega un mes de las No. elecciones, bueno sí, un mes Sí, sí, y ha pasado ya un poquito. Lo dejaremos pasar y lo volveremos a retomar el mismo día cuando volvamos a tener otra vez de elecciones. Eso igual que se pide una modificación de estatutos para Sí, para, la cualquier edad, para cosa. la edad de las niñas, para lo que sea, se Exactamente. podría pedir para Bueno, esto perfectamente. es claro. lo que deberíamos de tomar los festeros, de decir, no, queremos ya una modificación para que no nos pille el toro dentro de 4 Claro. años y volvamos otra vez a tener pues este debate de la posibilidad de que esto Sí. vaya mejor. No, en la última asamblea se ha dicho que se ha pedido una persona por cada asociación para Para poder estudiar proponer. los cambios de reglamento. Eso sería lo bueno, ahora Y introducirlo puede ya que se hacerlo. quede definido. Porque una cosa, no sé si coincidís, que a mí no me gusta, personalmente no me gusta nada, que es cuando en un proceso electoral lo que se cuestiona es el propio proceso Sí, bueno, electoral que se sigue. demencial. Ya no las propuestas de unos y de otros que sería, o las personas que sería lo razonable, sino el propio proceso seguido que se cuestione dentro del proceso. Y en el momento del proceso, cuando ha habido 4 años para que tanto el que está ejerciendo en mando como la gente que sabe que se va a presentar, porque en este caso se sabía, durante esos 4 años no se han hecho propuestas y justo cuando son las elecciones quiero cambiar las cosas. ¿no? Sobre No todo te porque entiendo. queda desconfianza Claro. en al final la gente lo que estamos haciendo, lo que estamos votando y el sistema Visto que desde estamos fuera, la siguiendo. gente que no toque. Si para los de hogueras vemos que damos mala imagen, la gente de fuera ni te
cuento lo que piensan de Por lo nosotros. menos ¿Qué tener habrá claro- ahí para que tengan tanta ganas? Tener claro el Estamos sistema, ganando tener claro las adeptos. normas, Sí. tener claras las normas de juego, tenerlas definidas y no cuestionarlas en el propio proceso. Claro, y empezar desde el principio. De todas maneras, lo que sí que voy a hacer es un resumen un poco, porque hemos hablado aquí de José Espín, que ahora la gente dirá, ¿quién es este señor que no está en la mesa? Bueno, José Espín fue secretario general de la Federación de Fogueres en la época de Manolo Jiménez. Y bueno, la propuesta que lanzó días después de, valorando un poco lo que había sido el proceso, era, aparte de no realizar ese acto de votación allí presencial, 1 a 1, sino abrir un colegio electoral, ¿Y a puerta digamos, cerrada? con 2 urnas que tú llegas en un plazo de 3 horas en el momento que tú necesites, ir y depositar tu voto. Una urna para Fogueres, una urna para Barracas. Todos los votos que hubiera dentro de la urna de Fogueres valdrían doble. Todos los votos que hubiera dentro de la urna de Barracas valdrían un punto y simplemente se recuenta y sale el resultado. Mucho más rápido, menos tedioso, evidentemente, y si uno de los 2 miembros de la foguera, por cualquier cosa, se queda encerrado en el ascensor y no llega, no pasa nada porque la otra persona encargada depositaría ese voto. Entonces, al final es verdad que desde la sabiduría del cargo, pues se abren un poquito las miras y es verdad que, bueno, cuando tampoco estás metido en el proceso, yo creo que también estás un poco más relajado y tienes un poquito más de facilidad para verlo todo con otro prisma. Pero yo también, en cuanto lo leí, además que lo dije, José, para quitarse el sombrero, porque, pues sí, al final es pasitos hacia adelante para mejorar, porque ya estamos viendo que hay mucho alrededor. Por lo que comentábamos de la cantidad de listas, ¿no sería a lo mejor viable el plantearse también unas candidaturas de junta directiva? Candidato, sus 3, 4 vicepresidentes, secretario, tesorero, y ya está. Y luego ya conformar. A ver, Es que eso es... claro, vamos a ver. Sí, es que realmente lo que se elige es la junta directiva. El tema es, lo que habría que plantearse, ¿cuántas personas forman la junta directiva? Sí, lo que coloquialmente se llama, como vamos a elegir a los miembros de federación, Ya. no, los miembros de federación son las hogueras y barracas, en puridad. Sí, bueno, es ¿Vale? verdad. Lo que se elige es la junta directiva, denominada comisión gestora, de la federación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se elige. Claro, el tema es cuántas personas determinamos que tengan que componer la junta directiva. ¿15? ¿27? ¿5? Ese yo creo que es el kit de la cuestión. Claro, es una cuestión de terminología, que también Claro. la gente está familiarizada Claro. con otros A términos. veces incluso se confunde la junta directiva de la junta directiva de la federación. Claro. Porque en las comisiones, en las asociaciones, normalmente la junta directiva es la que está sentada en la mesa haciendo la reunión, Claro. pero los delegados están ajenos a esa junta directiva. Exacto, aquí no funciona igual. Es verdad que los estatutos que hay ahora, los estatutos que se crearon de la federación, están muy bien pensados. Está muy bien pensado, creo que son del año 2007, ¿no? Los aprobó Pedro cuando hizo la comisión 2006-2007, sí. 2007. Está muy bien pensado porque recogía la figura, es decir, las delegaciones, no es delegación de Fogueres, es delegación de la comisión de Fogueres. Porque lo que planteaba es que el delegado de federación de las hogueras, su cometido no fuese ir a votar a federación, su cometido fuese participar activamente en las actividades de federación e integrarse en alguna de las comisiones que se genera esa federación. Es verdad que eso, a lo mejor se podría ver la forma de reconducirlo y llevarlo así, reducir lo que son miembros de junta directiva como tal, no sé el número, si 5, 10, no lo sé, y sí que fomentar esa participación de los delegados de federación dentro de las comisiones de trabajo. No sé si sería viable, si a lo mejor hace falta otra estabilidad en las actividades de la federación, o actividades que sí que se pueda participar, otras que sea más complejo. Eso ahí quizá convenga darle una vuelta. Claro, yo hablaba de un poco, considerando la junta directiva, pues lo que consideramos Claro. la junta directiva en una asociación. Porque luego es verdad que hay personas que, bueno, pues se sitúan en una candidatura o en otra y ya el que no sale, pues has perdido a lo mejor de esas 35 a 12 tops. Pero como estaban en esa otra, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor si simplemente fuera, perdón, la cabeza, dices, bueno, pues oye, pues yo quiero a Cristina, bueno, pues he salido, Cristina va a estar. Claro, pero fíjate, o sea, ya se llega un momento que no solo se coge un número muy amplio de personas que integran la federación, la junta directiva, sino que ya lo traspasamos y vamos a la subcomisión. Claro. Yo me encontré supuesto de niñas de 16 años decir, es que voy a la subcomisión de fulanito, fulanita o menganito. Es decir, cuando a esa persona realmente le da lo mismo la persona que sea presidente, quiere trabajar por la fiesta. Y estar que usted está dispuesta a trabajar y a participar en los bailes o a participar montando esto o lo otro. En estos procesos, a esas personas, condicionarles, presionarles, Sí. pues eso sí que habría que darle una vuelta. Yo en estas elecciones he visto eso.
he visto que se ha ampliado ese, entre comillas, protagonismo de la candidatura, se ha abierto también a esos miembros de su comisión que ya tienen un número, no es un número fijo, es un número infinito. O sea, tú Tú puedes como tener- fotógrafa en la foto no salían todos. El gran angular no daba. Bueno, tenemos buenos objetivos y sale todos. Es verdad, que cada vez Sí, es sí, sí. más Entonces, nombres en el claro, saco. es lo que comentaba también Conrado, eso entonces le das ese granito de arena tan más de presión a tu foguera. No es que tengo esta chiquita o este chiquito que va en su comisión. Y dices, bueno, y al final ya no solamente que tuvieras varios miembros de la misma foguera, ¿no? Pero es que además tenías varios miembros de la misma foguera en su comisión y ha sido bastante enfarragoso para tampoco... Pero ha pasado los que hemos ido en candidaturas de tener en la otra candidatura personas muy amigas, Claro, eso siempre íntimo da, ¿no? amigas, con la que te llevas muy bien y con la muy que válida, estarías y muy válida, encantado claro. Sí. de trabajar, Sí, sí, sí. pero encantadísimo. Y luego parece que se queda un poco como las ideologías, ¿no? Sí, De decir, ahora no puedo, ¿por qué no? ¿Sabes? Esto al final no es cuestión de ideología, todos tenemos Esto el mismo objetivo. es la fiesta. Todos nos Y que tenemos... salga todo bien. Sí, lo que decía, la pared blanca pues no es azul. Y va a ser azul durante 4 años. Que no, que es blanca, No, que no, claro, es azul durante claro, 4 claro, años. claro. Sí. Dentro de 4 años ya veremos si es blanca. Cuando además, porque claro, yo entiendo en temas políticos que uno sea más liberal o que sea más progresista, pues sí que tiene sentido, pero aquí dentro de la fiesta, realmente las propuestas, no es que digas, es que Claro. las propuestas se podían intercambiar perfectamente de una candidatura a la otra sin problema y muchos de los miembros de la lista se podrían intercambiar. Claro. O sea, es que es una pena que se enfangue mucho y que luego en algunos sitios queda ahí mal rollo. Claro. De todas maneras, no ha sido tampoco la primera vez. No, 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 Y claro, será no, no. que si alguien se da de baja algún miembro de federación, el que entra formará parte de la otra candidatura. Eso es Y una no cosa debe haber totalmente ningún problema. normal. Pero es que eso Y no no es debe haber ningún problema, lógico, normal. porque si era una Porque si persona era válida, capaz y Claro, válida de en estar... una, claro. pues, ojalá y vamos, y bienvenido. Claro, pero si ya- es que al final Y es- lo más Ya se tiene que dar de baja, importante, que claro. si hay alguien en la candidatura, que no sé si lo hemos dicho en abierto, o que si hay alguien en la candidatura que luego no cumple con las expectativas que tenían, como es una lista cerrada, ahí está. Y los fogueros de a pie muchas veces vemos a gente de la federación que curra como bestias y que está en 3 sitios a la vez y que no da más, y hay otros que los ves que dices, solamente te veo cuando hay cena. Y que la paga la federación, que si no, no te veo. ¿No? O sea, lo que habéis estado, o no es así. Y sin embargo, esa gente se la tiene que comer la federación. No es que dice, oye, este es un manta, parecía que era muy currante, pero luego realmente lo que se vende muy bien, a la hora de la verdad no ha cumplido con mis expectativas, oye, pues te cambio y pongo a otra persona en tu puesto. Pero como a mí me han votado y es una lista cerrada, a mí no me puedes tirar. Y voy a ir a toda la cena de federación y no voy a ir a nada más. No voy a organizar desfiles. Claro. No voy a ir a organizar desfiles, pero como hay una cena y estoy primero. Bueno, por eso hay quien plantea el sistema. No sé, tiene muchos inconvenientes también. Claro, en lo todo que estoy de tiene sus acuerdo. pros y sus el, contras. el sistema de listas abiertas. Para evitar las confrontaciones dentro de una misma campaña, generar las listas abiertas como había antiguamente. Sí. Como había antiguamente. Y En las lo- que se elegían X personas y entre esas personas elegían al que era Sí, el presidente. eso es. Y luego lo más importante de todo es que cuando termina todo esto y ya hay un ganador, o ganadora en este caso porque era David Ottoni, que ya pues, Sí, aquí no hay oposición, no tiene que haber oposición. claro, que Claro, ya... es que Ninguna. ya es, No, no, es todo... Pero aunque no haya es remar. oposición, sí que hay gente que se ha quedado con mal cuerpo. Sí, Lo que ahí pasa hay es un que me gusta amargo a veces. Al principio no debe y no se tiene, pero al principio la gente hay oposición. Hasta que se le olvida, como comentaban, hasta que cuesta mucho Claro. restaurar dentro de las asociaciones y en las ideas. Tiene que pasar un tiempo para que se vuelva otra vez a reconstruir. Porque hasta las todo. propias asociaciones, las que eran puramente de A o de B, durante meses es, pues no tal, pues fíjate lo Claro. que, pues mira el cambio, pues esto no me gusta, pues no sé cuánto. ¿Ves? Al final es todo el rato, pero bueno, eso al final le va a la condición humana. Antes de que se nos acabe el tiempo, que quedan pocos 5 minutos, una de las ideas que ha planeado en este proceso electoral ha sido el del sufragio universal. Conrado, como profesional, ¿la viabilidad o no viabilidad? Yo, en mi opinión, no es viable. No es viable porque la federación está integrada por asociaciones. Entonces, los que votan son las asociaciones. A ver, la asamblea de elección del presidente es una asamblea más, como cualquier otra. Es decir, si permitimos que la asamblea de elección del presidente voten todos los censados, lo tendríamos que permitir en todas, porque no hay diferencia. Deben de votar las asociaciones, por tanto, sufragio universal no. Cuestión diferente
es que dentro de cada hoguera y cada barraca voten todos sus miembros, todos sus componentes, pero el voto tiene que ser único de la hoguera y único de la barraca. Si no, generaría muchos perjuicios. Y ese voto, Desde- de la asociación en un acta, que puede ser la misma reunión del cierre de ejercicio de cuentas, y ese acta se recoge y luego y no se va a votar en un sitio cerrado sin que nadie me vea que va a apretar Exacto. cojo. Ahí aplicamos la doctrina Spin, la doctrina José Spin. La tenemos bautizada, doctrina Spin. Claro. Sería perfectamente válida ahí. Vale, pues si no, podría haber también mucho. Aparte de que, en mi opinión, no lo permite la legislación, tendrías problemas de que se infle el censo, aparecería mucha gente en las hogueras, de que hogueras con. Claro, el que se presenta, pues cojo 8 personas de esta hoguera que tienen 300 dados de alta Claro. y me olvido de una que tiene 30. ¿Por qué? ¿Para qué? Nuestra compañera Carolina Pascual y Alberto Losa fliparían porque tenía un titular de "El censo foguerer crece 500% en el último ejercicio". Es que tú date cuenta que hay fogueras pequeñas que tendrían que ser no triplicar, o sea, quintuplicar o ser muchísimo más para poder llegar al número de votos de fogueras grandes. Porque aquí, por suerte, no, por desgracia. Esto se suele decir por suerte, por desgracia, pero esto es por desgracia. Hay una diferencia muy grande. Hay fogueras que tienen, mi foguera entre 20, 25, 30... Claro. Y otras fogueras de... 7 veces tú. Que tienen 200, Cristina tiene la suerte que yo he visto en redes, damos la bienvenida este año a 20 comisionados nuevos más. Te digo, hostia, si esta es mi foguera entera. Sí, sí. O sea, envidia sana Claro. de que se incremente como tu Claro. foguera, muchas fogueras más, Antigón, Portagón, muchísimas fogueras grandes que incrementan en un número muy grande anualmente sus asociados. Entonces eso crearía una desigualdad más grande de la que ya existe entre fogueras pequeñas Yo pienso y que fogueras para grandes. eso, vamos a ver, yo como es mi primera, como ya os he comentado y hemos hablado, yo pienso que tenemos unos representantes en cada hoguera que se hace, como has dicho tú muy bien, se hace una reunión, se vota y ese representante se ha votado esto. Es que no Todas las asociaciones son iguales. Esta asociación ha votado esto en una Ya está. asamblea que lo hemos... Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, este año, por prisas, por calendario y porque estamos la mitad de la gente de vacaciones, quedaría feo, o queda feo decirlo, pero hemos votado por WhatsApp. Hemos hecho una encuesta de esta de WhatsApp, pero lo normal es hacer una asamblea y lo que se vota, como al final tiene que ser lo Correcto. mismo que se va a votar el día de las elecciones el presidente delegado de federación, ¿para qué lo voy a hacer ir? Ese acta se lleva a federación, se sella y luego llega el día tal, hay una asamblea realmente de la federación y lo que se hace, oye, la hoguera Benalúa ha votado tanto, la hoguera José Antonio ha votado esto, la hoguera Cerámica esto, y yo creo que lo que debería En ser. este caso es diferente a esta propuesta que hemos visto en esta última asamblea de la consulta. La consulta en este caso sí que era individual, sí que se preguntaba a los fogueres, además no era, digamos, anónima no era porque al final la identificación era un DNI, pero en ese caso, como es una consulta no vinculante, sí que no hay ningún problema en que sea de Eso- forma No, individual. consultas, Un tanteo. no hay problema. Es un tanteo. Tanteo, sí. Vamos a ver para Pero que no dónde no puede llegar a más tampoco esa Claro, la votación herramienta. de las hogueras, claro. Esa Ahora herramienta. imaginemos en esa consulta, ¿vale? Pues eso, que una hoguera con muchos miembros, muchos componentes Claro. que tienen un interés en una opción, claro, se movilizan y votan esa opción. Claro, directamente pueden hacer cambiar la balanza. Sí. Realmente lo que vale son los votos de las asociaciones de las hogueras y las barracas. Sí, cada asociación en plano de igualdad. tiene las obligaciones, como En plano de la Liga de igualdad. Fútbol, no puede ser que Madrid, sino simplemente Madrid y Barcelona harían siempre lo que quisieran, no puede Claro. ser. Porque para que la Liga funcione, tienen que jugar contra el Granada, tienen que jugar contra el Y Levante, entraría la- si no, no habría Liga. Y Pues entraría, aquí igual. entraría la pica. No, si y esto es muy entraría la fácil. En picaresca. este caso, como ha habido 2 candidaturas, pues se hace una reunión en cada hoguera o en cada barraca. Claro. Hay 2 candidaturas. Esta en este caso, a lo mejor dentro de 4 años, hay una, hay 3, hay 4, hay 2, las que sean. Que cada uno vote Claro. y lo que sería voto salga individual, cada uno vota. Claro. es lo que... Como haya 5 candidaturas, vamos todos. Claro. Vamos todos en el... Bueno, no lo vota digo nadie. porque- Alguno tiene que repetir Porque candidatura. se empiezan a sumar y estamos metidos ahí en el ajo. Alguno duplica Bueno, candidatura. hay 4 años por delante, Sí, pueden sí, pasar pueden- muchas cosas. Bueno, que sí pueden ¿no? pasar. Bueno. Primero vamos a cambiar No, el sistema. claro. Vamos a tocar madera porque son los 4 íntegros, que la última vez que hablábamos de este tema eran 4 y al final se han quedado en 2, desgraciadamente, pero tenían que haber sido 4. Se nos acaba el tiempo, ya veis que hay muchísimo que hablar. Creo que se han puesto en la mesa también, y os agradezco además la transparencia, la sinceridad, también el buen rollo, porque creo que es un tema que, aunque a veces sea complicado y farragoso de hablar, bueno, si se habla con naturalidad y desde la sinceridad siempre se suma. Lo importante es sobre todo eso, que punto y seguido, y lo que hay que seguir es sumando.
Manolo, Marisa, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer escucharos, Conrado, sabias palabras siempre, porque aparte la profesionalidad. Muchísimas gracias por darle un poco de luz al tema. Muchas gracias a ti. Y Cristina, muchísimas gracias por haber Muchas Estoy gracias, encantado Fran. de haber contado contigo porque además porque sé que lo has vivido muy de cerca, que has estado en los dos además ahí al pie del cañón y creo que es muy necesaria la primera vista de una persona porque los demás al final estamos ya también un poco contaminados de recuerdos y al final vamos todos como comparando cosas y la visión blanca de alguien desde el principio también Te lo es muy válida. agradezco. Muchas gracias por Así la que invitación. contaremos más. Muchas gracias. Te veré más por aquí. Y ya estamos aquí de vuelta. Temporada 14ª, que decía antes Conrado. ¿Se dice pronto? Pues sí, se dice pronto. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé, pero de momento al 2024. Así que comenzamos.